Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes a la sala del conocimiento de sí mismo. Les damos la más cordial bienvenida al tema de estudio de esta semana que se titula El sacrificio por la humanidad. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Transmitimos desde Mérida, Yucatán. Recuerden que tienen el panel de comentarios y preguntas para que podamos resolver todas las inquietudes que surjan respecto al tema de estudio de esta semana. Dentro del trabajo del desarrollo espiritual que nosotros proponemos en estos estudios, hablamos en esencia de los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Tres técnicas que nos van a llevar de una manera directa, rápida y concisa al despertar de la conciencia y al desarrollo de nuestra alma. Esos tres factores los hemos estudiado en conferencias pasadas. El primer factor es el morir psicológico, aprender a vivir el momento presente y aprender a través de la meditación a eliminar los defectos psicológicos. El segundo es el nacimiento sexual, que es aprender a purificar la energía sexual y posteriormente a canalizar esta energía sexual para que esta fuerza pueda poner en actividad nuestra glándula pineal, nuestra glándula pituitaria y se pueda dar el desarrollo de nuestros cuerpos internos. Y el tercer factor es el sacrificio por la humanidad. Estos tres factores siempre tienen que estar presentes en el trabajo interior de una persona que tenga anhelos serios de despertar la conciencia. Esta semana vamos a hablar del tercer factor de la revolución de la conciencia, que es el sacrificio por la humanidad. Vamos a estudiar qué es el sacrificio de la humanidad, por qué es tan importante y esencial practicarlo en nuestra vida íntima y personal y cómo lo podemos llevar a cabo. Esto es uno de los tres trabajos que tenemos que implementar para que el desarrollo espiritual sea algo real y no meramente abstracto, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio al estudio de esta semana. ¿Qué es el sacrificio por la humanidad? ¿A qué nos referimos con este término, con este concepto? ¿Qué es lo que tratamos de decir a las personas para que entiendan el trabajo espiritual que les queda por hacer? La palabra sacrificio viene de la palabra sacro, que significa sagrado, y oficio, que significa una ocupación o una profesión. Entonces, la palabra sacrificio significa oficio sagrado. ¿Y cuál es este oficio? ¿Cuál es esta ocupación o esta profesión que es sagrada? Lo único sagrado en la vida es aquello que está relacionado con el espíritu. Solamente lo que está relacionado con el espíritu es sagrado, porque todo lo demás es subjetivo y se lo lleva el tiempo. Mientras que las cosas que pertenecen al orden espiritual son siempre valiosas y trascendentales. Esto es lo que más necesitamos en la vida. Entonces, cuando hablamos del oficio sagrado, estamos hablando del trabajo de nuestro Padre interior. Ya hablamos que nuestro Dios interior, nuestra conciencia, nuestra mónada, nuestra esencia, nuestro espíritu, tiene tres partes. El Padre, que representa la sabiduría, la Madre, que representa el amor, y el Hijo, que representa el poder. La Santísima Trinidad, que encontramos en diferentes culturas y religiones. Entonces,
cuando hablamos del oficio sagrado, estamos hablando de labor que tiene nuestro Padre interior por hacer en este mundo. Es decir, que nosotros estamos en este mundo como un instrumento de nuestro Padre interior para que Él pueda hacer su obra a través de nosotros. ¿Y cuál es la obra del Padre? El de dar la sabiduría. Si recordamos las enseñanzas del Maestro Jesús, Él pocas veces hablaba en su nombre. Él siempre hablaba del Padre. Yo solamente hago lo que el Padre me dice que yo haga. ¿Por qué? Porque el Padre es el que tiene la sabiduría. Entonces, cuando hablamos del oficio sagrado, hablamos del trabajo de dar la sabiduría que nosotros tenemos al mundo. Fíjese lo diferente que es la palabra sacrificio dentro de un conocimiento espiritual al significado de la palabra sacrificio en orden mundano. Porque sacrificio entendemos matar un animal para comer o para decirle a algún dios que llueva. Eso entendemos por la palabra sacrificio. Pero dentro de los conocimientos herméticos e iniciáticos es completamente diferente. Y es mucho más real, porque si nos vamos al lenguaje de la palabra sacrificio viene de la palabra sacro, que significa sagrado. Realmente representa el oficio sagrado. Entonces, este es el labor que nosotros tenemos por delante. Esto es lo que nos hace falta hacer en la vida. Aprender a compartir nuestra sabiduría con el mundo. No podemos compartir la sabiduría como tal. Lo que yo he entendido de la vida, lo que yo he descubierto, lo que yo he comprendido, no se los puedo dar a ustedes para que ustedes también lo comprendan porque yo se los dije. Las comprensiones no se pueden pasar de una persona a otra. La sabiduría no se puede pasar de una persona a otra, pero lo que sí se pasa es el conocimiento. Se arma un conocimiento que es una teoría, que es una información, que es un grupo de conceptos, ejemplos, prácticas, técnicas, ejercicios, que se les entrega a las demás personas, que si ellos la estudian y la practican, pueden llegar a comprender lo mismo que nosotros hemos comprendido o inclusive mucho más. Entonces, cuando hablamos de la palabra sacrificio, estamos hablando de una disciplina individual en donde a través de un conocimiento vamos a entregarle nuestra sabiduría a los demás de una manera gratuita, de una manera desinteresada, sin distinción de raza, sin distinción de credo, de religión, de estatus social. Entregamos el conocimiento que nos ha servido como guía, encontramos el conocimiento que nos ha servido para crecer como personas al mundo, para que las personas tengan también esa oportunidad de acceder a la sabiduría de nuestro Padre. ¿Sí me estoy explicando? A eso nos referimos en sacrificio por la humanidad. Es algo que se da hasta cierto punto de manera natural en las personas que han alcanzado cierto tipo de madurez espiritual. Porque esto funciona más o menos como actuamos en el mundo, en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si ustedes encuentran un empleo donde les pagan muy bien, donde el horario es flexible, donde les tratan muy bien, donde se les respeta y se les da muchísimos beneficios, de tal manera de que ustedes disfrutan de ese trabajo, disfrutan de estar en esa empresa, reciben mucho, han mejorado su vida por trabajar allá, no sale en su interior el anhelo de meter al primo a la empresa, de meter al amigo, de meter a la pareja, de invitarlos a ellos para que también sean parte y reciban los beneficios que nosotros estamos recibiendo. Es normal.
Lo mismo pasa en relación al despertar de la conciencia. Uno encuentra un conocimiento, lo estudia, lo entiende, lo trabaja, le sirve para ser mejor persona. Y entonces es natural que se dé el anhelo en esa persona de querer compartir ese conocimiento con los demás para que ellos también puedan acceder a esos beneficios, para que ellos también puedan mejorar sus vidas. Es algo que se da hasta cierto punto de manera natural en las personas. Cuando ustedes logren cierto avance espiritual, en ustedes van a ver cómo salen esos anhelos de querer enseñar a los demás, de querer explicarles para qué es la vida, de que no todo es material, de que no se dejen llevar por lo que dicen los medios de comunicación, de que su formación educativa está incompleta, de que aprendan a autoobservarse. Cuando salimos al mundo y nos tenemos que relacionar con los demás y vemos que los divorcios y los pleitos están al orden del día, de repente uno tiene una relación de pareja armoniosa, donde reina el gozo, donde reina el respeto, producto del trabajo interior de la pareja. Y toda la familia vive en pleito, en divorcio, en queja, en culpa, señalamientos, condenas. Entonces surge el anhelo de querer enseñarles, de querer mostrarles. Uno tiene como que esa inquietud interior de pensar, o sea, si mis amigos supieran esto, dejarían de pelear. Si mis amigos entendieran esto, dejarían de discutir. Es tan estúpido lo que están haciendo y no se dan cuenta. O sea, es el tipo de pensamiento que empieza a formar parte de nosotros cuando vamos comprendiendo ciertas cosas de la vida que nos forman como buenos seres humanos, de valores y principios que están carentes en la mayoría de personas, ¿sí? Entonces, en nuestro propio despertar, vamos a despertar, vaya la redundancia, interés por cooperar a nuestros semejantes, interés que está ausente en la mayoría de personas que viven fascinadas con el lucro personal. Solamente las personas que han alcanzado una madurez espiritual desarrollan este anhelo. Cuando salen al mundo y ven que hay gente que está pasando por grandes dificultades, producto de violar las leyes de la naturaleza que ni siquiera conocen, que ni siquiera que saben que existen. Cuando vemos tanta pobreza, cuando vemos tanta desigualdad, cuando vemos tanta miseria, cuando vemos tanto degeneramiento sexual, donde ya las personas ya ni siquiera saben lo que son. A ese grado de degeneramiento hemos llegado, donde uno ya ni siquiera sabe su sexualidad, ya está completamente confundido de tanta ideología. Y esto afecta y desequilibra completamente sus emociones. Entonces, cuando vemos tanta cosa en el mundo exterior, surgen en nuestra vida los anhelos de querer hacer algo, de querer aportar un granito de arena para que este mundo sea algo mejor. Es algo que se va a dar, ¿sí? Que se va a dar de manera natural en cada uno de ustedes cuando ustedes logren cierto avance espiritual. Cuando nosotros queremos compartir nuestro conocimiento con las demás personas para que puedan tener las mismas oportunidades de salir adelante como nosotros, tenemos que tener cuidado con el fanatismo. Tenemos que tener cuidado con la mitomanía, que son temas que estudiamos aparte, pero los volvemos a recalcar porque están relacionados con este tema. Cuando vamos a invitar a las personas a compartir la enseñanza con otras personas, tenemos siempre que respetar el libre albedrío. No podemos obligar, no podemos manipular y no podemos convencer a las personas para que acepten el conocimiento que les estamos entregando. Nosotros solamente entregamos la enseñanza y cada persona se tiene que convencer a sí misma de la enseñanza para que pueda empezar en el camino. Vamos a explicarle que existe el ego, la conciencia, las dimensiones de la naturaleza, pero es responsabilidad de la otra persona
estudiar y dedicarse hasta comprobar que eso es real. Si no lo quiere comprobar y quiere creer que es fantasía, libre albedrío, tiene el derecho de pensar lo que quiera de la enseñanza, ¿no? Entonces, cuando nosotros entregamos la enseñanza, es para que las personas le utilicen de la manera en que a cada quien le parezca mejor. Entonces, a lo mejor hay personas que rechazan toda la enseñanza. De repente hay personas que aceptan solamente un pedazo de la enseñanza y la demás la rechazan. O de repente hay personas que aceptan toda la enseñanza y luego se tornan en contra de ella porque de repente algo no les gustó. No importa, pasan muchas cosas cuando uno entrega un conocimiento de una manera libre y abierta, como es esta sala de estudios. La gente llega, conoce los conceptos esotéricos que les damos. A algunos les gustan, a otros no les gusta, a unos les parece, a otros no. Unos vienen, unos regresan, unos terminan el curso, unos lo dejan a la mitad. Libre albedrío. Las personas pueden entrar y salir como mejor les parezca, ¿sí? Cuando queremos hacer este trabajo, tenemos siempre que respetar el libre albedrío. Aquí hay algo muy interesante. Es que vivimos en una sociedad que está llena de necesidades. Sí, hay gente que está sufriendo, por ejemplo, porque no tiene dinero y están allá en las calles pidiendo una moneda. Hay gente que está sufriendo en los hospitales de alguna enfermedad. Hay niños abandonados. Hay un medio ambiente muy deteriorado. Hay una industria que maltrata a los animales. O sea, estamos en un caos social. ¿Sí? Y cuando me refiero a un caos es que uno puede encontrar muchas cosas que puede hacer para ayudar y contribuir a que este mundo sea mejor. ¿Sí? Ayudar a un anciano, ayudar al pobre, ayudar al niño, ayudar al enfermo, ayudar a las personas que están en prisión. O sea, hay muchas formas de servicio y de altruismo que podemos desarrollar. Todas son importantes y todas las podemos practicar en la manera en la que creamos que nos sea posible. Si podemos apoyar a una persona que esté en la calle, pues la apoyamos, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que de todas las cosas que podemos hacer por los demás, compartir el conocimiento que nos ha servido para crecer en amor y en sabiduría es lo más importante, lo más esencial. Decía el gran maestro Jiddu Krishnamurti que alimentar a los cuerpos es importante y noble, pero alimentar a las almas es algo fundamental. Existen organizaciones que se dedican a prestar servicios desinteresados a la comunidad, pero la mayoría de estos servicios están enfocados al cuidado del cuerpo físico. Pero son muy pocos los que se dedican al fortalecimiento del alma de las personas. Tú le puedes dar de comer al hambriento y le vas a saciar la necesidad física. Pero a las 4 horas ya tiene hambre otra vez. Vuelve a caer en el mismo punto. Mientras que si le das un conocimiento espiritual que lo va a hacer crecer como persona, que lo va a hacer mejorar hasta llegar al punto de que se vuelva autónomo de su propia existencia, entonces esa persona no solamente desarrolla el alma para hacerle frente a las circunstancias de su vida, sino inclusive que puede llegar hasta convertirse en un ejemplo para los demás. Por eso Nelson Mandela nos dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nosotros aquí estamos intentando hacer una revolución con la sociedad, pero es una revolución esotérica y espiritual, compartiendo la enseñanza de una manera libre, de una manera desinteresada, ¿sí? No estamos haciendo una revolución ideológica contra el gobierno o contra ciertos grupos de orden social, sino estamos compartiendo la enseñanza para alimentar el alma de las personas.
Porque dice un proverbio chino, ¿sí?, que si uno le regala un pescado a un hombre, va a poder comer un día. Pero si uno enseña a pescar a ese hombre, lo vas a alimentar por el resto de su vida. Enseñándole a pescar a esa persona, después de eso, ya no va a necesitar que nadie le regale ningún pescado. Se va a volver autónomo. Esta es la importancia del conocimiento y de la sabiduría. Cuando nosotros nos dedicamos a compartir la enseñanza espiritual, estamos ayudando a las personas a que entiendan la vida y posteriormente a que tomen decisiones de sabiduría que los lleve a mejorar sus vidas en lo físico, en lo económico, en lo social, en lo familiar, en lo espiritual, en todos puntos y por todos lados. Todo se puede resolver a partir de la sabiduría. Por eso repartimos nosotros unos afiches que dice que la sabiduría es el remedio para todos los males. Uno puede curar a un enfermo, pero cuando lo cura, si el enfermo queda curado físicamente, pero sigue con la ignorancia de antes, vuelve a la bebida, vuelve a la fumada, vuelve a las trasnoches. ¿Y qué pasa? Se vuelve a enfermar. Porque no tiene sabiduría. Entonces, la sabiduría es lo mejor que podemos entregarle al mundo. ¿Sí? Y si nosotros hemos logrado comprender la vida hasta cierto punto, tenemos que dedicarnos a eso, especialmente, y dejar que otras personas hagan el labor de alimentar los cuerpos. Que eso no quiere decir que nosotros nunca ayudemos a nadie. Físicamente podemos ayudar a la gente, a los ancianos, a los pobres, pero no dedicarnos a eso, sino dedicarnos a difundir el conocimiento espiritual, enseñando al pobre, enseñando al anciano, para que aprendan a disfrutar su vida, a pesar de las circunstancias en las que se puedan encontrar. ¿Y por qué a todo este planteamiento que les estamos dando en esta conferencia le llamamos sacrificio? Si es algo que nos va a nacer hacer en un determinado momento y que lo vamos a hacer de alguna manera con cierto deseo, ¿por qué entonces se le llama sacrificio? Porque otro significado del sacrificio es también la dificultad. Sacrificamos una cosa que nos gusta para hacer una cosa que es más importante y que nos sirve. Entonces, la palabra sacrificio, que significa como que abandonar algo, no solamente está relacionado con el sacrificio de animales o cosas así, sino también el sacrificio de nuestro propio ego. Nuestro ego no nos va a permitir hacer este tipo de trabajo. Va a impedir que lo hagamos, porque nosotros estamos acostumbrados a que siempre que hacemos algo tenemos que recibir algo a cambio. Dinero, aplausos, elogios, reputación, prestigio, algo tenemos que recibir. Y si no recibimos algo, ya no lo queremos volver a hacer. Pensamos que ¿para qué lo hacemos? Vemos el servicio desinteresado hacia los demás como un castigo. Por eso en la escuela, cuando el niño se porta mal, los maestros ponen al niño a limpiar la escuela. A mí me ponían a recoger basura en la secundaria cuando me pasaba de chistosito en el salón de clase. Cuando el niño se porta mal en la casa, ¿qué es lo que dice la mamá? Lo castiga poniéndolo a limpiar. Cuando una persona infringe una ley, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el juez? Tienes 1,000 pesos de multa y 30 horas de servicio comunitario. ¿No es cierto? Entonces vean ustedes cómo el servicio comunitario se ve como un castigo. No se ve como un ejemplo, como algo digno de servir. Porque nosotros inconscientemente tenemos relacionado el servicio desinteresado a los demás
como algo inferior, que tiene un contexto económico y capitalista, porque si ustedes lo reflexionan bien, se van a dar cuenta de qué clase de persona desarrolla muy buena capacidad de servicio. ¿Quién es? No va por allá. La persona que desarrolla una humilde hasta cierto punto y capacidad de servicio es el pobre, que no tiene dinero. El que no tiene dinero es el que se acerca: buenas noches, patrón, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Me da mucho gusto verla. ¿Le ayudo con las bolsas, señor? Claro que sí, no se preocupe, ¿dónde se las acomodo? Que pase bonita noche. ¿Quién es la persona que tiene actitud de servicio en la sociedad? La que no tiene dinero. Y a través de esa actitud de servicio está buscando una manera de crecer económicamente. Mientras que la persona que tiene mucho dinero no necesita actitud de servicio, porque tiene dinero. Y como yo pago, a mí que me sirvan, a mí que me atiendan, a mí que me den, a mí que me escuchen, que hagan todo lo que yo quiero. Entonces, el que tiene dinero es el que es servido, y el que no tiene dinero es el que tiende a servir a los demás. Entonces, también por esto vemos el servicio desinteresado, esta actitud de ver por los demás, en qué te puedo servir, qué necesitas, claro que sí, no te preocupes. Lo vemos de una manera inconsciente como algo inferior, y por eso no desarrollamos esta actitud servicial. Y cuando lo queremos desarrollar de manera consciente, entonces nos encontramos con el ego, con un montón de defectos psicológicos que nos van a impedir hacer este trabajo, que es un trabajo de amor por los demás. ¿Cómo cuál? A través de la actividad psicológica que cada persona tiene, cuando uno decide hacer este trabajo, va a tener que enfrentar sus propios demonios. De lo contrario, no va a poder hacer este trabajo. Este trabajo nos va a permitir desarrollar virtudes. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno va a agarrar un volante? O sea, agarra uno unos volantitos y salga uno a la avenida a repartirle los volantes del conocimiento a la gente de los coches. Nos sale la vergüenza, nos sale el orgullo, nos sale la timidez, nos sale el temor. Y si me ve un conocido, ¿qué va a decir de mí? Y si pasa mi exnovia, mi exmarido, mi papá, un compañero de trabajo y ve que estoy repartiendo volantes, ¿qué van a pensar de mí? Entonces nos sentimos débiles, incapaces de prestar un servicio comunitario, de agarrar un volante y decirle a una persona: necesito un conocimiento espiritual. Nos salen un montón de defectos. Porque cuando entregamos un volantito y la persona nos dice no gracias con mala cara, enseguida nos saca a nosotros también la ira. Cuando nos rechazan, a veces estoy repartiendo volantes en los coches y a veces ni siquiera te bajan el vidrio, te ven, te ignoran, y eso hace que uno tienda a sentirse humillado. Pero eso es perfecto para este conocimiento, porque para eso estamos aquí, para conocer nuestras debilidades y posteriormente, a través de un trabajo interior, fortalecer el alma. Desarrollamos la voluntad, porque nosotros no sabemos trabajar para nuestro ser, solamente trabajamos para el lucro personal. Si voy a hacer algo es porque me van a pagar, si no, no surge el deseo de hacerlo, no tengo fuerza, no tengo ganas, no puedo ir a hacerlo, me cuesta mucho trabajo. Entonces vamos a desarrollar la voluntad a través de este servicio. Decir, bueno, en la vida no solamente ganar dinero es lo más importante, también hay servicios comunitarios que podemos hacer por los demás. Vamos a desarrollar la autonomía, porque nosotros no podemos difundir un conocimiento si no aprendemos a vivir lejos de la aceptación social. Porque al compartir un conocimiento vamos a ser muchas veces criticados, burlados, señalados, condenados, de fanáticos religiosos,
de locos, de mitómanos, de brujos, de todo nos llaman. Y si uno no sabe vivir más allá del juicio crítico ajeno, no va a poder hacer este trabajo. Entonces, para poder hacer este trabajo, uno tiene que desarrollar esta capacidad, esta autonomía de aprender a vivir más allá de lo que piensen los demás. Quien no lo logre simplemente no va a avanzar. Entonces, se le llama sacrificio porque vamos a pasar por todas estas luchas y por todas estas dificultades. Tenemos que sacrificar las cosas de nuestro ego para poder hacer un trabajo comunitario. Un trabajo que no es espontáneo. No es ayudar a alguien si de casualidad me encontré a alguien y me pidió ayuda. No, no es eso. Es salir a la calle con una disciplina de decir, hoy voy a ayudar a una persona y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y lo voy a buscar y lo voy a hacer. No es algo pasivo, no es algo espontáneo, no es ayudar si de repente por allá nos piden ayuda. Claro que podemos ayudar si alguien nos pide ayuda, pero si no es buscar ayudar, salir a la calle y tener una disciplina y decir, quiero ayudar en esto y salgo y lo hago como una disciplina de formación espiritual que me permita a mí aprender a desarrollar el amor. ¿Sí? Se le llama sacrificio porque para hacer este trabajo tenemos que dejar muchas cosas de lado. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, hace muchos años, yo era una persona más o menos fitness y a mí me encantaba el gimnasio, ya sea las pesas, y era vanidoso, y estaba delgado, marcado, y me miraba en el espejo, y todo eso me gustaba. Pero cuando quería hacer esta obra, no hay tiempo para todo. Y si quiero hacer esto, pues ya de repente tengo que faltar al gimnasio, porque no hay tiempo para todo. Entonces uno tiene que sacrificar. ¿Qué es más importante para mí? ¿Fortalecer el cuerpo físico o fortalecer el alma? Fortalecer el alma, pues el otro queda en segundo plano. Ya uno hace ejercicio cada vez que uno puede, porque pues también es importante, pero ya esa vanidad tuvo que morir. Porque a veces uno tiene que soltar proyectos económicos para hacer esto, que también en lo personal me ha pasado. Me han invitado a participar en ciertos proyectos económicos que tengo que negar, porque si los acepto no voy a poder hacer este trabajo. Y uno voluntariamente tiene que dejar la oportunidad de ganar más dinero. Si te ofrecen un trabajo donde vas a ganar el doble de lo que ganas hoy y que te puede dar una vida más cómoda, comprarte un coche de lujo, llevar a tus hijos a pasear a Cancún, pero si lo aceptas es más trabajo y por lo tanto ya no vas a tener tiempo para estudiar, para meditar, para difundir la enseñanza. Entonces lo espiritual se va para atrás. Entonces, si queremos hacer este trabajo, tenemos que dejar muchas cosas. De repente la persona que le gustaba todos los domingos salir a jugar fútbol, las retas y todo eso, tuvo que dejar el fútbol. Tuvo que dejar las retas para el domingo dedicarse a una disciplina que él se pone de desarrollo espiritual. Tenemos que dejar muchas cosas. Amistades, oportunidades laborales, muchas cosas. Pero son para algo mejor. Que ahí está la palabra amor, porque estoy rechazando de alguna manera crecer económicamente o crecer como persona para poder hacer algo bueno por el mundo, para poder hacer algo bueno por los demás. Ahí está el amor. ¿Sí me explico? Cuando nosotros hacemos este trabajo, claro que recibimos ciertos apoyos, ciertas ayudas de tipo espiritual. Porque es una ley que de lo que se da, se recibe. Y por eso el Maestro Jesús decía, el que más tiene, se le dará. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le será quitado. ¿Por qué decía esto el Maestro Jesús? Porque el que tiene, da.
Y como da, más se le va a dar y más va a tener. Pero el que no tiene, no da nada, no comparte nada. Y como no da, hasta lo poco que tiene, lo puede perder. Porque la vida nos da a nosotros aquello que nosotros le damos a la vida. Se le conoce herméticamente como ley de correspondencia. Lo que das es lo que recibes. Nos hacemos nosotros correspondientes a vivir cierta condición humana de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a lo que hacemos. Ojo por ojo, diente por diente. Si yo hago bien, me va a ir bien. Si yo hago mal, me va a ir mal. Tarde o temprano. Hay muchas cosas que para la gente es confusa, para la gente es muy confusa en relación a esto, pero eso lo estudiamos en otro tema. Primero, nos hacemos correspondientes a una condición económica estable. Por ejemplo, ¿de dónde sale el dinero para que nosotros hagamos estos conocimientos? Porque son gratuitos y no pedimos limosna, ni cooperacha, ni donaciones, no pedimos absolutamente nada. ¿Por qué no pedimos nada? Porque queremos dar ese mensaje de amor. ¿Y de dónde sale el dinero? De la publicidad, del proyector, de los volantes que se reparten, del micrófono y de todo lo que se necesite. ¿De dónde sale el dinero? De nuestro sueldo, de lo que nosotros ganamos haciendo otras cosas. Utilizamos parte de ese dinero para poder crear estos espacios de difusión de manera voluntaria. Entonces, cuando hacemos esto, ¿qué pasa? Que nos acercamos a esa vibración de amor que nos da cierta estabilidad económica. Es decir, si con el dinero que yo gano estoy haciendo este trabajo de mi padre, ¿será que algún día a mí me falte el dinero? ¿Usted cree que el padre va a permitir que a mí me falte el dinero de tal manera en que ya no voy a poder dar la enseñanza? Ustedes mismos van a saber por intuición que va a ser imposible que a nosotros, quienes nos dedicamos a un trabajo de amor, nos falte el alimento. Eso no quiere decir que vayamos a ser millonarios y emprendedores, no. Pero siempre vamos a tener aquello que necesitamos para vivir bien y para poder difundir el conocimiento. Entonces nos volvemos correspondientes a una condición económica estable, que es lo que muchos desean. Si quieren mejorar su situación económica, con lo poco que ganen, agarren eso, parte de ese dinero y dénselo a otras personas que más lo necesitan que ustedes. Y van a ver cómo su situación económica va a cambiar. Les va a empezar a llegar ayudas, porque ustedes están ayudando a los demás. Y así ustedes mismos se van a dar cuenta de que ustedes están sirviendo como un instrumento o como una herramienta en donde Dios da a todos sus hijos. Eso es bien interesante. Pagamos el karma que debemos, evitando dramas, tragedias futuras. Sabemos en estos conocimientos que todos tenemos un karma, producto del egoísmo personal y de toda la maldad que hemos esparcido por el mundo, nos hayamos dado cuenta o no, lo hayamos justificado o no, nos hayamos arrepentido o no, tenemos una deuda kármica y tenemos que pagar. ¿Y cómo se paga el karma? Con sufrimiento. La vida nos va a hacer pasar por los sufrimientos que nosotros hemos hecho pasar a otros, no como un castigo, sino como una didáctica de aprendizaje. Cuando nosotros sufrimos, tenemos la oportunidad de aprender y dejar de ser así. Sí, para eso existe el karma, para enseñarnos lo que nosotros hacemos a los demás y entender que eso está mal. ¿Sí? Pero el karma no solamente se paga con sufrimiento, también se paga con buenas acciones. Cuando nosotros cambiamos y nos disponemos a ayudar a los demás, es el acto verdadero de arrepentimiento donde le decimos a Dios, ya aprendí, ya sé que esto es importante, ya sé que esto que hice estuvo mal y por lo tanto voy a intentar de compensarlo con estas acciones. Eso la ley lo acepta
y así vamos pagando el karma. Y ustedes mismos van a ver cómo las tragedias de su vida se van yendo. Porque ustedes van pagando a la ley a través de obras de amor. Nos mantenemos en el camino del despertar de la conciencia. Sí, porque en estos conocimientos mantener el trabajo espiritual cuesta mucho. Estamos navegando todo el tiempo contra marea y a veces nos cansamos y la marea nos empieza a arrastrar sin que nos demos cuenta. Entonces esto es muy difícil, lo vimos en el tema del centro de gravedad permanente, es muy difícil mantenernos centrados en las cosas del espíritu con tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Es muy difícil. Entonces, cuando nosotros hacemos obras de amor, ayudamos a los demás, la vida nos da fuerza espiritual para que podamos mantener este ritmo de continuidad, de perseverancia y podamos tener ciertos avances, ciertos logros. Una persona que no se dedica a compartir el conocimiento que tiene es un egoísta. ¿Por qué tienes algo que puedes compartir pero no lo compartes? Por flojera, que es parte del ego, por timidez, que es parte del ego, por indiferencia, que es parte del ego, o sea, es decir, es egoísmo. Nosotros estamos aquí recibiendo el conocimiento por el labor de otra persona que se está tomando el tiempo, el estudio, el sacrificio para darnos el conocimiento sin pedirnos nada a cambio. Entonces lo que podemos hacer en la vida pues es lo mismo. Hay que dar lo que hemos recibido. Porque si no damos lo que hemos recibido, ¿qué va a pasar por ley? Lo vamos a dejar de recibir. ¿Sí? Si nosotros queremos que la vida nos dé su sabiduría y nos ponga enfrente a personas que tienen sabiduría y que nos pueden enseñar, tenemos nosotros que agarrar la sabiduría que tenemos y compartirla con las demás personas. Cuando yo comparto mi conocimiento, en la vida me voy a encontrar otras personas que van a compartir su conocimiento conmigo y por lo tanto garantizo el despertar de mi conciencia. Pero si una persona me da el labor de darme su conocimiento, pero yo no lo comparto, entonces yo ahí estoy frenando el plan de Dios, que es que el conocimiento le llega a todos. Lo estoy frenando y eso me genera un karma que tarde o temprano me va a sacar del camino espiritual. Así que es muy importante aprender a compartir el conocimiento. El conocimiento que nos está sirviendo para despertar la conciencia, que es diferente para cada mundo, para todo el mundo. Es decir, el cristiano, ¿qué conocimiento le está sirviendo para ser mejor persona? El que le están enseñando en la religión cristiana. Entonces, ese es el conocimiento que él debe de aprender a compartir. La persona que está, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos y que a través de ese conocimiento aprende a salir adelante, ¿qué conocimiento va a compartir? Que no conoce, que no sabe si es verdad, que a lo mejor no entiende. Pues no, tiene que compartir el conocimiento que le sirve. ¿Sí? A nosotros, si nos toca este conocimiento, si este conocimiento es el que nos sirve, pues es el conocimiento que tenemos que compartir con los demás. Y tratar de siempre ser una luz en el mundo, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a practicar el sacrificio por la humanidad? Lo primero que vamos a hacer es estudiar la enseñanza. Estudiarla, comprenderla, practicarla, vivirla, crecer en amor y en sabiduría de acuerdo al conocimiento, y así lo vamos a empezar a enseñar. Porque la manera primera en la que enseñamos a los demás es a través del ejemplo. Cuando empiezo a cambiar, me vuelvo un ejemplo para los demás. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a practicar el sacrificio de la humanidad sin que nosotros nos lo propongamos. Ya después de que conocemos el curso, lo entendemos, lo practicamos, estamos convencidos de que esto es importante, entonces sí podemos pasar
a la etapa de la difusión. Difundir el conocimiento a los demás, para que ellos también tengan la oportunidad de acceder a este gran tesoro que hablaba el Maestro Jesús. Que decía que una persona en un campo se encontró un tesoro escondido. Y que fue y que vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Ese tesoro es el tesoro del conocimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a difundir la enseñanza? Repartiendo volantes, invitando a los amigos, a la familia, sin fanatismo, sin convencer, sin prometer nada. Solamente te invito a un conocimiento, desarrollo espiritual que te puede servir. Ya la persona sabrá si viene o no viene, si le interesa o no le interesa. También salimos a pegar los afiches, así le llamamos, o estos carteles en los postes, en las calles, para que las personas puedan pues acceder a la enseñanza, ¿no? Esto se le conoce como difusión. Podemos difundir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, ¿sí? Esta es una que yo comparto, donde puse: les invito al curso de sabiduría iniciática y ciencias herméticas. Y hasta mal escrito está. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y comparto el afiche digital. Eso lo pongo en mis Facebook y ahí está. Si alguien me pregunta, bien. Si no me preguntan, no pasa nada. Lo importante es hacer el labor, y esto es importante para nuestro ser, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos esto, también nos ganamos el derecho de conocer ciertas cosas de la espiritualidad que son muy poco conocidas. Por ejemplo, nos regalan una orientación astral, nos regalan una experiencia astral consciente, nos previenen de algo que nos va a pasar, nos señalan algo importante que tenemos que hacer en nuestros sueños y nos dan una orientación y una comunicación con nuestro ser que es de muchísimo valor. Ya posteriormente podemos entonces abrir una sala de estudios, primeramente empezando como aquello que se le conoce como el fogueo. El fogueo es donde la persona que ya conoce el conocimiento se acerca al instructor y le comenta: me gustaría aprender a dar conferencias. Entonces el instructor se pone de acuerdo con el alumno, quedan en un horario y bueno, pues llega el alumno y da conferencias al instructor y entonces empieza a practicar, que es lo que el compañero estaba haciendo cuando ustedes llegaron. A eso se le conoce como el fogueo, como la práctica de la enseñanza, que sirve para ver si el alumno entendió bien el conocimiento, que sirve para que practique y pierda la timidez, para que practique el lenguaje de cómo explicar los conocimientos esotéricos. O sea, sirve muchísimo el fogueo. Ya después del fogueo, entonces dentro de la sala de estudios, el alumno que ya se fogueó puede comenzar a dar conferencias junto con su maestro o instructor. Y pueden ir alternando, ¿sí? Tal día das tu conferencia, tal día doy yo conferencia. Posteriormente se pueden abrir otra sala de estudios en otro lado, donde la otra persona puede hacerse responsable de esa sala de estudios. Pero eso requiere mucha madurez espiritual porque es un gran compromiso. Hay un horario, hay un tiempo, hay que hacer las diapositivas, hay que estudiar la conferencia, hay que darle forma. Se necesita de mucho tiempo y de mucha responsabilidad para hacer esto, ¿no? Pero se puede. Y así el conocimiento se va, digamos que manteniendo a flote, y además uno va aprendiendo a desarrollar el amor, a hacer algo desinteresado por los demás, que es una señal de que estamos despertando. Porque todos los maestros hacían esto. El Buda no compartía su enseñanza. ¿Y cuánto cobraba el Buda? Jesús daba su enseñanza. ¿Y cuánto cobraba de inscripción? Y nosotros podemos cobrar algo si queremos seguir el ejemplo de ellos. Es muy importante que no cobremos un peso por este curso, porque si no se corrompe completamente.
que ha sido el error de muchísimas religiones. Porque si yo empiezo a cobrar por el conocimiento, empiezo a querer vivir del conocimiento. Entonces ya no voy a tener que salir y trabajar y luchar y tratar de vender. O yo que me dedico al campo de la construcción, que la verdad es bien difícil, la obra, los albañiles no llegaron, el cliente quiere que ya esté listo su obra. O sea, todo eso es bien complicado. Entonces, si cobro el conocimiento, pues de repente puedo vivir de eso y ya no tengo que meterme pues en esos terrenos. Y voy a querer vivir del conocimiento. Y posteriormente viene la corrupción. Porque si voy a vivir del conocimiento, necesito que venga mucha gente para que paguen su participación y pueda yo vivir de eso. Y para que venga mucha gente, voy a tener que decir a la gente lo que la gente quiere escuchar. Porque de repente si digo las verdades tal y como son, a muchos les duele y no regresan, a muchos no les parece y no regresan. Muchas personas solamente quieren un conocimiento espiritual donde vean reflejado sus propios valores y principios. No quieren aprender nada nuevo. Entonces, voy a terminar cambiando el conocimiento, diciendo solamente lo que la gente quiere escuchar para que vengan 500 personas, pague su entrada y me lleve 50,000 pesos a la bolsa. Ya el conocimiento va a dejar de ser el conocimiento. En cambio, cuando la entrada es gratuita, uno puede dar el conocimiento tal y como es. Y si a la persona no le gustó, está bien que no regrese. Ni siquiera hay que regresarle su entrada. ¿Sí? Entonces es muy importante no cobrar ni un peso por el conocimiento. Hay que darlo siempre de manera gratuita, como lo hizo el Buda, como lo hizo Jesús, como lo han hecho todos los grandes maestros de la sabiduría universal. Decía Elena Pretoskla Blavatsky, esta maestra que fue quien creó la teosofía, una corriente esotérica del siglo XIX, en su libro La voz del silencio enseña a los teósofos: siembra buenas acciones y recogerás el fruto de ellas. La inacción de una obra de caridad viene a ser acción de un pecado mortal. Así habla el sabio. ¿Te abstendrás de la acción? No es así como alcanzará tu alma su libertad. Fíjense cómo nos invita no solamente a hacer el bien, sino a no caer en la omisión. Porque no hacer el bien cuando se puede hacer el bien es un mal. No ayudar cuando podemos ayudar es un mal que tenemos muy arraigado en nuestro corazón. Entonces, siembra buenas acciones. ¿Sí? El Maestro Jesús decía: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Todos los grandes maestros de la sabiduría universal nos enseñaron a que debemos de ayudar al prójimo. O sea, es parte de la enseñanza. Maestro Jesús nos decía: ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino para que se la ponga sobre la mesa e ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Maestro Jesús nos está invitando a que nosotros salgamos y compartamos el conocimiento que nos ha servido de guía. Y en el Talmud está escrito: si no eres tú, ¿quién? Porque si dejamos de dar la enseñanza
¿qué va a pasar? Que no va a llegar a otras generaciones. Si yo decido de dejar de enseñar esto y ninguno de ustedes se decide a enseñarlo, pues el conocimiento se puede perder completamente y no llega a nuevas generaciones. Si queremos que el conocimiento esté vivo, nosotros lo tenemos que mantener vivo. Porque si no somos nosotros, entonces ¿quién? Porque si no lo hacemos ahora, entonces ¿cuándo? ¿Sí? Tenemos que aprender a valorar la enseñanza y aprender a practicar el servicio desinteresado por la humanidad, que es una de las enseñanzas del Maestro Jesús, donde le lavó los pies a cada uno de sus discípulos, enseñándoles así la importancia de servir al mundo. Porque el Maestro Jesús decía, el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido, que es lo que están buscando todas las personas en este mundo. Todos queremos ser millonarios. ¿Para qué? Para que seamos servidos, para que todos nos atiendan, para que todos nos hagan nuestras cosas. No pensamos en servir, sino en ser servidos. Y no fue esta la enseñanza del Maestro Jesús. En aquellos tiempos sabemos que los esclavos lavaban los pies a sus amos. Y entonces el Maestro Jesús le lavó los pies a sus discípulos, los cuales se escandalizaron, porque ellos no querían que Jesús le lavara los pies, porque eso era algo inferior, eso era algo que hacían los esclavos. Pero el Maestro Jesús dejó la enseñanza. El Hijo del Hombre vino a servir al prójimo, no a ser servido. Entonces tenemos, esto es despertar la conciencia. Esto es el verdadero desarrollo espiritual. No es precisamente irse en medio de un bosque y aprender a vivir en una casa de campaña y con los animales. No es tanto así. El desarrollo espiritual es aprender a ayudar al prójimo en lo que necesita. Y lo que más se necesita ahora es el conocimiento espiritual. Porque es lo que nos faculta para eliminar la ira, la inseguridad, el temor, la blasfemia, el chisme, la agresión, la crítica, que es lo que nos hace malos. ¿Todo bien allá? Por las redes sociales. Bien, pues les vamos a pasar un texto a las personas que nos siguen en las redes sociales, en los comentarios en estos días. Y las personas que están aquí presentes, si me envían un WhatsApp, les paso el texto en PDF sobre este tema para que ustedes también puedan leer, reflexionar, estudiar y tratar de rescatar el valor de este tema en sí, ¿no? Les agradezco a todos su presencia, les mando muchísimas bendiciones a las personas que nos siguen por las redes sociales. Y por supuesto les invitamos a compartir en las redes este tipo de conocimientos y nos vemos la próxima semana. Les deseo muchísima paz y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.